Bueno, en primer término, el debate. Creo que es un debate que la sociedad precisa. ¿De qué manera abordamos el problema del delito y de los jóvenes que se involucran en el delito? Sin duda es un debate que la democracia todavía no dio. Tenemos una ley que es de la dictadura para con estos temas, por lo tanto es imprescindible dar un debate y hacer un abordaje serio y responsable. Lo que sí sorprende es los anuncios que tanto el presidente Milei como la ministra Bullrich han dado al respecto. Hace pocas semanas, no más allá de un mes, el ministro de Justicia había anunciado que estaban por presentar un proyecto de estas características, pero también en el anuncio dijo que bajo ningún concepto se imaginaba un menor de 14 años en un instituto parecido a lo que es una cárcel. Sin perjuicio de ese anuncio, el presidente ayer dijo, delito de adulto, pena de adulto. Por lo tanto, el abordaje que el gobierno tiene pensado, en principio, por lo que el presidente ha anunciado y la ministra también, es que lo que pretenden para los menores de 18 años que cometen delitos más o menos graves es la pena de prisión, ¿no? Y en esos términos creo que el análisis, sin perjuicio que parte de un diagnóstico que es acertado, la respuesta es por lo menos parcial, además de inconstitucional. Si con los chicos tenemos un problema, si con los menores que cometen delitos tenemos un problema, el abordaje tiene que ser complejo. Se necesita más que la sanción, se necesita una política de prevención de los menores al mundo del delito, y por otra parte la sanción, en los casos que se requiera, tiene que ser acorde a la responsabilidad que los menores tienen y también a lo que la Constitución permite. Y en estos últimos dos aspectos claramente hay una contradicción entre los anuncios y entre lo que no anuncian y lo que efectivamente pueden hacer. Falta una correcta política de prevención y los anuncios sean de bruces con la Constitución Nacional y con la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Leandro, en otro tramo de esta entrevista, que un poco desnuda o muestra cuál es el trasfondo ideológico de lo que sostiene el presidente, que es coherente en el sentido de analizar muchas veces la realidad desde el prisma económico, él dice que la gente reacciona a los incentivos y que eventualmente el incentivo de una pena dura podría ser bajar los delitos, y da como ejemplo lo que según él está pasando en Rosario, donde hay una mayor presencia de efectivos de seguridad y según él baja el delito, en este caso vinculado con la droga. ¿Funciona así? Bueno, ¿es válida esa mirada, digo, para el derecho penal y para lo que pasa eventualmente en temas de seguridad? ¿Hay reacción al incentivo? En principio las estadísticas indican que apenas el 5% de los delitos que se denuncian tienen un autor penalmente responsable. Por lo tanto, estamos hablando que 95 de cada 100 personas que cometen un delito no los encuentran. Por lo tanto, esta ley, en caso que proceda, es solamente para un recorte de las personas que cometen delitos. Para aquellos que el sistema penal identifican, son los menos, son absolutamente contados. Esto no significa que no se necesita un régimen penal juvenil. Lo que sí significa esto es que las penas no resuelven el problema del delito. En todo caso, le dan una reparación en los casos que se identifican, una sanción a los autores que se identifican, pero no sirven para prevenir delitos. En nuestro país tenemos más del doble de presos que hace 10 años, sin embargo tenemos más delitos y más violencia. Es por eso que un abordaje responsable de cómo evitar el ingreso de los menores al mundo del delito no puede contener solamente sanciones. Claro que debe contener sanciones. Desde mi perspectiva, no iguales a la del mundo de los adultos. No es concebible sancionar a un pibe de 14 años por robo con una pena de prisión de similares características a las de un adulto. Pero sí es correcto intentar prevenir que los menores ingresen en el delito, y claramente la experiencia, la ciencia, la estadística demuestra que los delitos no se previenen con sanciones, se previenen con otro tipo de políticas públicas, y ahí hay un desacierto profundo en el diagnóstico del presidente. La amenaza penal no previene, lamentablemente no previene, y esto ha sido demostrado. Por lo tanto, precisamos una política pública más seria, con un diagnóstico más robusto y fundamentalmente acuerdos en la materia para que tengamos una política de responsabilidad penal juvenil que por un lado sancione y por otro lado que esas sanciones sirvan para que los pibes, las pibas que ingresan en el mundo del delito no reincidan luego de haberse aplicado esa sanción. Pero claramente la pena no previene, castiga
en algunos casos, en los menos, por cierto. Leandro, vuelvo a una de tus respuestas iniciales cuando decías es claramente inconstitucional esto. Digo, por ahí la gente que está escuchando no lo tiene presente, pero digo, ¿en dónde hay una colisión entre esto de la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años y esto de pena de adultos con la Constitución? En que no bueno, nosotros al suscribir la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y al darle rango constitucional a esta convención, uno de los principios que contiene es la prohibición de la regresividad. O sea, no se puede aplicar penas más duras a los menores de 18 años que las que se tienen al momento de ingresar a la convención. Esto no significa que no pueda haber un régimen penal juvenil. Puede haber un régimen sancionatorio para los menores de 16 años que cometen delitos, pero ese régimen sancionatorio no puede tener las mismas condiciones o las mismas características o las mismas sanciones que la del mundo de los adultos por imperio de esta convención que tiene rango constitucional. De hecho, los anuncios anteriores, tanto de la ministra Bullrich cuando estaban Juntos por el Cambio, como del ministro de Justicia actualmente, o los proyectos de ley que están en el Congreso de los distintos partidos políticos, si bien establecen sanciones para menores de 18 años, en ningún caso establecen igual pena para los menores que para los mayores. Ahí claramente es inconstitucional, y en caso de ser aprobado esa iniciativa, que yo dudo mucho, sinceramente, va a caer en la inconstitucionalidad en el Poder Judicial. Por lo tanto, es necesario dar un debate serio, ¿no? Considerar que la iniciativa del gobierno no va a proceder no significa desconocer la necesidad de dar un debate responsable sobre qué debemos hacer con los menores que ingresan en el mundo del delito, y fundamentalmente una política para prevenirlo. De eso no hay nada en el anuncio del gobierno. Solamente van a sancionar a los que encuentran, pero todavía no han dicho sobre cómo pretenden prevenir el ingreso al mundo del delito de los menores, sobre todo con los riesgos que hay hoy, ¿no? Son utilizados por organizaciones criminales, en muchísimos casos también, no solamente por organizaciones, por sus propias familias, como una estrategia de supervivencia, fruto de una subcultura criminal que va creciendo en nuestra sociedad, frente a la cual el gobierno no está haciendo nada. Entonces, precisamos responsabilizar, precisamos un régimen de responsabilidad penal juvenil distinto, más amplio, claramente sí, pero también precisamos una política democrática para sancionar, y fundamentalmente lo que precisamos es prevenir, sobre todo si consideramos las estadísticas que mencioné antes, ¿no? 95 de cada 100 personas que cometen un delito, menores o mayores, no son encontradas nunca. Sancionar no alcanza si queremos disminuir las estadísticas del delito en nuestro país, y la sanción, inclusive la sanción para quienes delinquen, tiene límites. El límite está dado por la Constitución Nacional, y claramente el proyecto del presidente Milei va contra las dos premisas. Por un lado violenta la Constitución Nacional y por otro lado no previene ningún delito. La última de mi parte, Leandro, desde tu experiencia, ¿qué régimen penal juvenil se podría, o cuál es el modelo que deberíamos seguir que ya esté funcionando en alguna parte del mundo? En la región hay varios modelos de responsabilidad penal juvenil. De hecho, en los 90 hubo una corriente muy importante que generó nuevas reformas al calor de la Convención de los Derechos del Niño, pero que también establecen sanciones razonables, y fundamentalmente que el Estado se involucre en qué pasa con esos menores desde que los encuentra hasta que los externa de lo que es el sistema penal. Uruguay tiene un buen modelo, en Costa Rica hay un buen modelo, hay varios países en las Américas que tienen modelos interesantes, democráticos, y que sí han dado buenos resultados en materia de prevención del delito con esta población. Argentina es un caso distinto, tiene condiciones diferentes, pero el aumento de la pobreza, de la marginalidad, fundamentalmente en el mundo de los jóvenes, hoy hay que considerar que casi 54 de cada 100 menores de 18 años son pobres, y eso viene creciendo. La pobreza no justifica el delito, pero en muchos casos sí lo explica. Por lo tanto, la situación de la Argentina, que viene creciendo en estas estadísticas, lamentablemente, es distinta a lo del resto de países de la región, que vienen disminuyendo la pobreza y la desigualdad.